un asunto que causó un poco de problema, de muchas reacciones en México, cuando Joe Biden por fin es reconocido ya como presidente electo, porque el colegio electoral así lo estipula, cuando se cuentan todos los votos de los diferentes estados y se mandan en un sobre cerrado al Congreso, que se va a abrir hasta el día 6 de enero, pues empezaron a llegar las felicitaciones de diferentes personas que no habían felicitado a Joe Biden, tanto de republicanos de aquí internamente en el país como de mandatarios en el extranjero. Y justamente de este tema quiero hablar con Roberto Cepeda. Él es internacionalista, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Roberto. Gracias por tu participación el día de hoy. Hola, buenas tardes, Adriana. Gusto en saludarte, gusto estar en el programa. Mucho gusto, encantada de tenerte aquí. Estoy en el lugar de Pedro Ferriz Híjar y pues este tema queríamos tocarlo contigo porque me parece que es muy importante. ¿Cuál es tu opinión como internacionalista? El hecho de que esta felicitación haya llegado, muchos dicen, tarde. ¿Tú qué opinas? Pues sí, efectivamente, Adriana, había un momento justo después de las elecciones del martes 3 de noviembre que, bueno, habrá la pena mencionar que fueron cuestionadas por el presidente Trump, que era candidato también del Partido Republicano, argumentando fraude en algunos estados. Entonces se iniciaba ahí pues un proceso, una investigación, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, hay que recordar que en Estados Unidos son votos electorales. Biden llevaba un margen significativo. Recuerdo que eso se dio, Adriana, el sábado justo después de las elecciones, que estamos hablando del sábado 7 de noviembre, cuando ya Biden ganó en algunos estados como Pensilvania, como Wisconsin, Michigan, y que prácticamente le daban la victoria, ¿no? Entonces, ese momento se desaprovechó de parte del presidente López Obrador. No hubo una felicitación como la mayoría de los mandatarios en Latinoamérica, en el contexto geográfico de México, lo hicieron, ¿no? Entonces, ahora se presentaba otro momento importante, que era cuando el colegio electoral, que se reunió hace un par de días, esto lo decretaron, lo confirmaron, sí, por las características del sistema electoral en Estados Unidos, como la victoria de Biden, esperando otro paso final, que es la ratificación del Congreso de Estados Unidos, pero esto es para enero, ¿no? Entonces, México, digamos que entró un poco tarde en un mismo paquete con Brasil, que el presidente Bolsonaro, con Rusia. El Vladimir Putin también envió un telegrama de felicitación hace un día. China ya lo había hecho desde antes. Pero bueno, pues sí, evidentemente este era el otro momento importante y yo creo que más vale tarde que nunca, Adriana. ¿Tú crees que este pudiera ser el segundo error del presidente Andrés Manuel con respecto a la política o con respecto a la elección de Joe Biden? Porque recordemos que hizo una visita hace unos meses, cuando estaban en plena campaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace una visita a los Estados Unidos y solamente se reúne con el presidente Donald Trump. Esto, pues las reacciones de los internacionalistas como tú, de varios, pues decían que le había apostado al caballo equivocado, que esto ponía en riesgo la futura relación de México-Estados Unidos si es que ganaba Joe Biden, como que se le puso tache. Y ahora es una segunda ocasión, como bien tú lo apuntas, y esa es la pregunta que quiero hacerte. ¿Tú crees que esta felicitación tardía pueda dañar esta relación bilateral? O por decirlo de otra manera, ¿tú crees que el presidente electo Joe Biden se la cobre a Andrés Manuel por no haberlo querido felicitar antes? Bueno, yo no creo que Biden sea ese tipo de presidente. Se ve que es un presidente más proclive a la cooperación internacional, a los canales diplomáticos. Es un político, digamos, a diferencia de Donald Trump, que sí tenía
esos arranques. Y bueno, vale la pena también mencionar que la relación México-Estados Unidos, creo yo, va más allá de las personas, ¿no? Hay mucho de historia, mucho de relación entre ambos pueblos, ambas naciones. Alrededor de 40 millones de estadounidenses de origen mexicano viven en Estados Unidos. Hay un vínculo cultural en la frontera, también muy importante. Hay una relación económica muy fuerte de Estados Unidos con México y viceversa. Nosotros, bueno, también ahí tenemos mucho dependemos mucho de la economía de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí está, Adriana, que le llaman algunos internacionalistas la interdependencia compleja, ¿no? Que es decir, es una relación conflictiva, sí, pero al mismo tiempo que tiende a la cooperación, ¿no? Entonces están estos dos polos de que en algunos temas generan más conflicto, otros temas generan más cooperación, y el tema migratorio es uno de ellos, genera conflicto. El tema de seguridad es otro, pero el tema económico, pues ahí México es el primer destino de exportaciones para 4 estados y segundo y tercer lugar para 32 estados de la Unión Americana, ¿no? Entonces, en algún momento de este año que acaba de pasar, México se convirtió en el primer socio comercial de Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí esos temas, digamos, son estratégicos. Joe Biden tendrá que enfocarse también en cambiar la imagen que dejó Donald Trump, en poner orden en casa, cambiar la política doméstica. Yo diría que es más importante el ámbito interno ahorita para Biden, el tema de la pandemia, por ejemplo, que fue el primer tema por el cual votaron los estadounidenses por Biden y votaron en contra de Trump, ¿no? Luego, vinculado con el tema de la pandemia, está el tema económico, está el tema de la vacuna. Entonces todo eso se tendrá que enfrentar Joe Biden en los primeros días, los primeros 100 días. Y luego viene el ámbito exterior, y ahí México realmente sí ocupa un lugar importante, pero hay prioridades para Estados Unidos, en Europa, en Medio Oriente, en Asia, ¿no? Con China. Entonces, digamos que lo que menos le conviene a Biden es tener una relación conflictiva o poco amigable, ¿no? Con México. Ahora, sí estoy de acuerdo contigo, llevará tiempo resolver esta relación distante y fría que se percibe ahora. Sí, fría como la misma manera de hacer esta felicitación, que fue por una carta que dicen que fue muy fría. No fue una llamada telefónica, fue una carta que parece que es fría, ¿no? Es un preámbulo de lo que pudiéramos ver en esta relación. ¿Tú lo crees? Yo creo que sí, los primeros meses van a ser muy difíciles. De ahí que el presidente López Obrador haya designado a uno de un miembro de su gabinete, Esteban Moctezuma, como próximo embajador en Estados Unidos, como queriendo cambiar y queriendo crear un contexto de mayor acercamiento. Moctezuma fue un funcionario en la década de los 90, en aquel tiempo con el presidente Zedillo, y en ese tiempo gobernaba Clinton. Entonces, en Estados Unidos muchos funcionarios de segundo nivel, de tercer nivel, se retroalimentan, ¿no? Entonces, Biden está en su equipo de gobierno con gente de Obama, pero con también gente de Clinton, ¿no? Entonces, probablemente por ahí sea esa designación, porque hay ahorita un momento difícil en la relación con Estados Unidos, por todo lo que acabas de mencionar, Adriana. Entonces, se requiere manejarlo con pinzas, se requiere manejarlo muy bien, y yo creo que en ese contexto se da este nombramiento. Hay que decirlo de manera clara, Biden no le debe nada a México, ¿sí? En la campaña, como tú bien lo dices, en ese viaje que se hizo en julio, el presidente López Obrador, bueno, pues era una visita de Estado, obviamente, aunque a algunos se recomendaba reunirse con representantes hispanos, con Nancy Pelosi de la Cámara de Representantes, en fin, ¿no? Entonces no se hizo. Y bueno, México le está apostando a que la relación con Estados Unidos es muy sólida, digamos, tiene muchas aristas, es una relación que a Estados Unidos
no le conviene que a México le vaya mal o que haya fuego en casa del vecino, ¿no? Entonces, pero al final del día, lo que estamos viendo, estos cambios en la diplomacia mexicana, nos hablan de que sí se necesita generar un acercamiento con el equipo de Biden. Sí, antes de irnos a corte, quisiera yo que nos pusieran nada más este momento donde Andrés Manuel López Obrador designa a Esteban Moctezuma, si lo tienen por ahí, sobre este tema que tocaste, muy importante. Que se solicite el beneplácito al gobierno de Estados Unidos. He decidido nombrar a Esteban Moctezuma Barragán. Él va a ser el próximo embajador de México en Estados Unidos. Vamos a solicitar el beneplácito al gobierno estadounidense, luego, de conformidad con la Constitución, voy a enviar el nombramiento al Senado de la República para que sea, si ellos así lo deciden, ratificado. Roberto, realmente Esteban Moctezuma no tiene carrera diplomática, pero tiene algo muy importante, que va a ser un colaborador muy cercano de Andrés Manuel con los Estados Unidos, y siempre se dice que tiene que haber un puente importante entre el presidente y los Estados Unidos. A lo mejor con la embajadora Marta Bárcenas no se daba, a lo mejor se la saltaban un poco. ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, Esteban Moctezuma Barragán es un hombre de todas las confianzas del presidente, con un puesto muy importante de educación en el gabinete y con mucha experiencia, ¿no? Como funcionario público, como académico. Entonces, este es un mensaje de López Obrador, de que quiere restablecer y que quiere cambiar la dinámica de la relación con Estados Unidos, y probablemente sí haya una coordinación mucho más estrecha o un canal más directo entre el presidente López Obrador y el embajador de México en Estados Unidos en este momento, digamos, raro, ¿no? En la relación, que nunca había pasado, porque nunca, Adriana, un presidente de Estados Unidos había cuestionado las elecciones, también hay que decirlo, ¿no? Pues sí, un momento sui generis que nunca habíamos vivido, ¿no? Me están mandando un corte, pero te agradezco muchísimo tu participación, Roberto Cepeda, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Gracias por estar con nosotros y muy interesante esta conversación contigo el día de hoy. Muchas gracias a ti, Adriana. Buenas tardes. Buenas tardes.